Bueno, chicos, gracias por venir. Bienvenidos a la presentación. Esto pesa un quintal. Mira, ¿ves? Llega más gente. Tienes que volver a empezar. Bueno, gracias por venir, en serio. Bienvenidas y bienvenidas a la presentación de Grimorio 13, antología de fantasía oscura española. Nos apetecía mucho poder explorar un poquito los mitos, nuestro folclore, en 13 relatos, cada uno súper diferente entre sí, bueno, entre ellos. Y es que fue un poco odisea editar esto, porque a mí me llegó el proyecto de parte de Pepe, de Carlinga, el editor, el dueño y señor de la editorial, con que había habido algún problemilla en el pasado con el proyecto, no salió adelante por razones, ¿vale? Por historias, y lo tenían un poco abandonado, incluso ya tenían relatos que habían terminado y estaban corrigiéndolos, o sea, había ya un proceso empezado, pero no llegó a cuajar. Entonces lo cogí yo y me dijo que quería darle una reestructuración total al relato, bueno, a todos los relatos, y que se me ocurría. Y yo, pues nada, no sé, ¿sabes? ¿Qué quieres que hagamos? Y ahí empezó un poquito la odisea. Y la verdad es que lo único que yo tenía claro, que no es poco, es que quería que fuera una antología feminista y... o sea, algo súper normal, en verdad, ¿no? Y que fuera paritaria, es decir, que tuviéramos el mismo número de autoras y de autores. 13 autores, está claro que no somos, ¿vale? O sea, spoiler, no se consiguió, pero lo intentamos, estuvimos muy cerquita, 6 autoras y 7 autores, además cada uno de su padre y de su madre. O sea, yo qué sé, algunos con muchas novelas a sus espaldas y muy versados ya en literatura y en muchos inventos, y otros que era su primera publicación, entonces queríamos hacer una especie de espacio seguro, que ellos recordaran el Grimorio 13 como un librito en el que ellos habían aportado, en el que ellos habían hecho un relato de calidad y que estuvieran súper bien acompañados. Y, yo creo que lo hemos conseguido, o no lo hemos conseguido, chavales. Sí. Bueno, eso lo tendrían que decir ellos. Bueno, que lo hemos conseguido y ya está. Joder, con lo que hemos sufrido. No, en verdad no hemos sufrido nada, porque, a ver, lo que hicimos fue 50-50, ¿vale? Nada, ellos, yo les propuse que me propusieran unas propuestas, perfecta frase esta, y de ahí elegíamos qué sinopsis se adaptaba mejor a la antología. Y luego ahí ellos ya lo desarrollaban tranquilamente con bastante tiempo. El caso es que teníamos muy poquitas autoras, en plan, 3 autoras, 4 autoras, y luego una se cayó del proyecto. Entonces fue un poco ciberdramón, porque yo quería que estuvieran todas. Así que dije, bueno, venga, pues voy a preguntar a ver quién está disponible. Y escribí a estas 2 señoritas. Por cierto, Andrea, Enerio, José, otro José, estáis poblados, ¿qué está pasando? Les escribí y les dije que necesitaba autoras y necesitaba además unos relatos muy concretos, porque ya teníamos muchos relatos modernetes, queríamos un relatos ambientados en el pasado y tal. Entonces fui en plan, no, que quiero esto y esto para la semana que viene, ¿sabes? Y fue como, ya, pues me van a mandar a la porra. Pero al final no lo hicieron y estoy súper contenta de que no lo hicieran, porque si no, pues no estarían aquí, estaríamos 3 personas nada más y ya estaría la presentación acabada prácticamente. Así que bueno, no sé qué más contaros. Lo pasamos muy bien. O sea, las propuestas que llegaron fueron muy graciosas y además pedimos que no fueran sinopsis, ¿vale? Que no, o sea, sinopsis de libro, de atrápame, este relato no te dejará indiferente, ¿vale? No queríamos eso. Yo quería que me contaran qué iba a pasar, porque es como, mira, me vendes la moto y luego es un relato que no es y me enfado. Entonces, porfa, cuéntame las cosas como van a ser. Y además, Juan Lu, es que me acuerdo de uno de los autores que está en Cádiz, que por cierto la presentación de ayer fue en Cádiz, ¿verdad? Sí. Y fue divineo, nos salió perfecta. Todo el mundo compró, bueno, pues se acabaron los, vamos, todo fenomenal. Tenemos que mejorarlo. Sí, entonces, por favor, comprar como 5 por persona y entonces ya, bien. Y Juan Lu me hizo una propuesta, es que lo tengo como grabada, de literalmente lo que leí fue como,
un señor pesquero y de repente vienen unas ballenas y son mujeres que hacen no sé qué. Y yo, ¿qué? Pero si no me he enterado de nada, ¿qué es Lo leí esto? anoche. Ajá. Pero que el relato está guay. Pero sí, resume muy bien lo que es lo que sientes mientras lo lees. Claro, ya, y yo le dije, esto no. Y él me dijo que sí, fíjate, y yo, a ver, pero sí, pero no sé. Y a ver, me fié y salió bien, pero sí, o sea, las propuestas eran un poco así, un poco vagas. Yo entiendo que la gente no tenía muy claro qué quería contar hasta que no lo desarrollas bien el relato. Pero bueno, las propuestas eran muy guays. Muy guays, muy guays. Bueno, de hecho, Bueno, las sobre todo vuestras... Sí, pues sobre todo al principio cuando Uy, sí. empieza un poco el... Ay, sí. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, bueno, a ver. Sobre todo al principio cuando se presenta la posibilidad, ¿no? Es, bueno, queremos hacer una antología de fantasía oscura, os vamos a explicar lo que es la fantasía oscura. Bien, Ya, bueno. vamos a ponerlo de común, ¿no? Y a ver, pero No, es que como estamos ahí en ese vacío... Pero, de verdad, dime libros de fantasía oscura, porque yo ni siquiera ahora mismo me pilla completamente. Sí, claro, esa es la dificultad, ¿no? Y quizá también yo creo que era lo bueno de la antología, ¿no? Que en España hay muy poca fantasía oscura, se había escrito muy poca fantasía oscura, ahora parece que se empieza, sobre todo por el trabajo que está haciendo gente como Mariano Villarreal, moviendo determinado tipo de género, ¿no? Bueno, pues empieza a oírse cada vez más. Y de hecho, además, hacían referencia ayer en Cádiz al tema de grimorio, grima, el grim como género, también de alguna manera. No le habría puesto el título. Ahí andamos, ¿no? Y bueno, sobre todo porque en el mundo anglosajón sí que es verdad que se había explotado mucho y aquí no tanto, ¿no? Y quizá, por lo menos en lo que a mí respecta, era un reto, o suponía un reto, porque la fantasía no es que hubiera sido uno de los géneros que bueno, pues yo más había practicado hasta este momento y muchísimo menos la fantasía oscura, ¿no? Entonces suponía un reto importante personalmente y luego, bueno, pues para poder estar a lo que, bueno, pues eran las expectativas tanto de la editorial como tuyas en este caso como editora, ¿no? FETEN. No, cero. Ah, cero. Digo, guay. Venga, vamos a seguir hundiéndonos dentro de la presentación. Así no te llevas el tus micro. gustos. En verdad, sí, Sí, ¿por qué no os dale. presentáis un poquito y les contáis? Yo iba a hablar de fantasía oscura. Pues dale, también me vale. ¿Puedo? Bueno, yo es que cuando me llegó el correo este del que he hablado de hola, no hemos hablado mucho, pero necesito un relato en 2 semanas. Entonces fue como fantasía oscura y leí un poco la presentación porque eso, en el correo nos incluía algunos links, algunos ejemplos de cosas para que pudiéramos hacernos una idea y yo en cuanto que lo leí tuve muy clara la figura de Becker. Entonces pues me acordé de todo lo que él escribía y porque además como a mí ya me había pedido que mi relato tenía que ser más clásico, que no podía ser actual, pues entonces dije yo quiero hacer algo del rollo de Becker porque creo que esa es la idea pura de fantasía oscura. Entonces, aunque bueno, a día de hoy no se lleva el mismo estilo, pero es un poco lo que yo iba pensando. A ver, que tu relato, o sea, La valentía de la zompa, no sé si lo habéis leído, pero si no, ya luego lo podéis comprar y lo podéis leer. Pero es un relato completamente... O sea, está puesto el primero a propósito, está puesto el primero porque tiene que ser impactante. Y no solo impactante a nivel, no, sí, oye, es lo que hay, apáñate con eso, apáñate con los halagos. No es solo, o sea, no es solo porque sea, es impactante, mola mucho, no puedes dejar de leer, todo eso está bien y existe y está ahí, pero es porque había voy a poner un poco así intensa, pero había como un fuego, una pasión en la forma de narrar, que yo dije, este es el típico hueso que hay que lanzarle al lector para que diga, ay, venga, quiero más. Y entonces ahí ya, cuando le tenemos vendido, le contamos el resto, que son igual de buenos. Por tanto, va a estar completamente como esperando buenísimas historias. Y eso es muy importante, quiero decir, a la hora de plantear el orden de los relatos, pensamos alfabético, las chicas primero, los chicos después, intercalados. Eso es un rollo, eso no sirve para nada. Lo importante son las historias ahí. Entonces, tiene que ser todo lo más estable que se pueda, ¿no? Si todos son buenísimos, pues, joder, ya tienes un nivel de excelencia
ya tienes que andar ahí con matices, pero buscábamos un relato muy bueno desde el principio y 2 o 3 que siguieran el ritmo así tan trepidante y tan intenso. Por ejemplo, luego el de Andrea es muy bueno también, Oro para los inocentes, es mucho más tranquilo, pero sí, para mi gusto, claro, sigue teniendo una magia súper especial, que es como todo lo que escribes en verdad, ¿sabes? Aparte que es como la máquina de escribir humana. Es como 1 hora escribiendo, yo un día 600 palabras, ¡wow! Good job, increíble. Y de repente esta es como una novela corta, una saga, 3 novelas y, bueno, que me voy de guardia. Entonces es en plan, jope, pues nada, pues me mato, ¿sabes? O sea, es que no sé. Pero aún así tienes como un estilo muy tranquilo, muy sosegado y que como con mucha inmersión. Y eso a mí me cautivó mucho, por eso también está muy cerquita. Y aparte porque quería poner chicas primero. Ya está, ya lo he dicho. A la siguiente. Venga, hombre, cuéntanos. ¿Sí? ¿Yo? Sí, claro. Bueno, pues siguiendo con el tema de la estructura, sí creo que es una antología bien meditada, porque si los relatos primeros son muy impactantes, el último relato es como una especie de mosaico, de tapiz, en el que está contenida toda la esencia del libro. Son como pequeños chispazos de fantasía, cada uno de un sitio, de personajes diferentes. Entonces da como un cierre perfecto al libro, como la coda de la obra, que dice, bueno, pues aquí tienes un pequeño muestrario de lo que pasa en historias mínimas de la persona que te cruzas por la calle, y abre un poco, ¿no?, la fantasía como a nuevas situaciones. En mi caso, como para José fue un reto escribir el relato, porque no había escrito fantasía, o muy poca, no había escrito nada oscuro y no había escrito nada histórico. Entonces, en cuanto el editor José me lo propuso, acepté, por supuesto, porque no hay nada mejor para un escritor, yo creo, que escribir saliendo de la zona de confort y saliendo de lo que está acostumbrado, que favorece mucho caer en clichés o en lugares comunes. Entonces, en ese sentido me pareció una propuesta interesantísima. A mí me gusta escribir relatos como si fueran juegos. Yo creo que ya a estas alturas de siglo la literatura tiene que dar algo más, que con lo que el cerebro del lector siga trabajando durante y después de leerlo. Entonces le propuse a Eleazar y a José un relato con un par de normas o de constricciones para el juego. Una era de tipo estructural, que alteraba muchísimo el relato, y por la cual José me escribió al poco tiempo preguntando de muy buenas maneras que si yo estaba loco. Entonces, esa regla quedó abandonada, en plan, bueno, pues vamos a quedarnos con la segunda. ¿En qué consiste? Mi relato es una obra de casas encantadas, en la que no hay casa encantada. No hay ninguna casa. El protagonista pues transcurre por la casa una madrugada, como mandan los cánones, pero no hay casa, sino que típica, por la razón que sea, por la casa, pero va caminando por un solar abandonado de una casa que efectivamente estuvo encantada en su tiempo, pero que el ayuntamiento derribó después de que la Santa Inquisición lo exorcizara. Es una historia real de una casa de Madrid que estaba cerca de la calle Princesa. Se llamaba la Casa del Duende, y pues tenía un montón de historias, y al final, por esas habladurías, pues lo acabó tirando el ayuntamiento. Y entonces ese fue el juego, el ir por una casa imaginando las leyendas, recordando las historias que te han contado tus vecinos, tus amigos, tus padres, recordando lo que ha sucedido ahí cuando no lo hay. Y al final el juego es que el verdadero fantasma es la casa en la que se está. Y yo creo que todos los relatos tienen ese tipo de juego con el lector, pues con referencias a la historia o a la actualidad, o dejan un final abierto que permiten que la cabeza siga dando vueltas. Sí. Bueno, yo vengo primero a defenderme un poco. No escribo cosas lentas, ¿no? Soy gallega, no se me nota nada el acento, supongo. Vale, entonces allí en Galicia tenemos este rollo de la magia, que es muy gallego, ¿no? De la magia está en todos lados, tú estás en tu casa y al lado de la lumbre hay magia, están los trasgos haciendo sus cosas y todo ese tema.
Es un rollo muy de pueblo. Es que es verdad que las ciudades ahora, bueno, imagino que en todos los lados, yo hablo de Galicia porque pues no tengo aldea fuera de Galicia, ¿no? Imagino que en todos los sitios habrá este rollo, sobre todo en los pueblos, en las ciudades se habrá perdido un poco, ¿no? De que la magia está un poco en todos los lados, lo que explicaba las cosas más cotidianas. Y en Galicia, en los pueblos, sigue habiendo mucho ese rollo. Las ciudades también, si hablas con los señores mayores, siguen siendo de ese palo, ¿no? Y no es que yo escriba lento, es que la magia va lenta. Quiero decir, uno está en el bosque y viene la Santa Compañía y uno va lento. Joder, te acojonas, no vas a correr, o sí. Pero si te pilla un cruce de camino, estás muerto. Entonces hay que ir con cuidado. No, entonces el rollo de escribir tranquilo un poco es ese tema de la magia del pueblo, de la magia de la aldea, ¿no? Que es una magia tranquila. Pues la que yo interpreto yo cuando voy a casa de mi padre, que es una aldea perdida en Lugo. Cuando digo perdida en Lugo me refiero a muy perdida en Lugo, ¿vale? La casa de mi padre está encima del monte. Lo digo porque el relato está un poco, es la ambientación que usé, es un poco la casa de mi padre, ¿no? Con su crucero y todas estas cosas. Está encima del monte, tú para ir en coche sales de Villalba, andas en coche media hora, coges otro camino y andas como 20 minutos en coche y empiezas a ver una casa. Bueno, pues subes 10 minutos en coche, hay otra casa y luego subes un poco más y allí está la casa de mi padre, donde ya no hay nadie, porque bueno, las cosas son como son. Entonces, si quieres llegar andando a otra casa tienes que andar como media hora. ¿No? Entonces allí, cuando llegas allí y estás tú solo, porque no hay nada más, hay tele, o yo creo que ya no hay tele, creo que ya no hay ni tele. Llegas allí y es un sitio tranquilo, entonces tú te sientas y dices tú, joder, y aquí estarán pasando bichos espirituales y todo este rollo. Entonces uno se sienta y respiras y dices tú, bueno, esto se va a ir con calma, porque para prisa no vas a llegar a ningún lado. Si te viene un bicho, no llegas a la casa de enfrente, ¿no? Entonces es un poco ese tema de que tenemos los gallegos de tomar las cosas con calma en cuanto a la magia. Si viene bien y si no viene, pues oye, estamos aquí un poco. Vale, porque además lo que tienen los gallegos, sobre todo en cuanto a superstición, es que todo te va a matar, ¿no? Es un poco ese rollo. O yo es la impresión cuando leía mucho sobre mitos que hay en Galicia, yo siempre tenía el rollo de que todo te podía matar un poco. Tú estás en tu casa y escuchas un ruido en el tejado, eso es el carro de la muerte que te viene a matar. Si estás en el bosque y escuchas los candeleros, es la Santa Compañía, que te viene a matar, ¿vale? Si estás por el monte, allí en los acantilados hay un perro, ese perro también te va a matar, es el urco. Entonces, al final, todo te mata, ¿no? Entonces, pues te lo tienes que tomar con filosofía. Si te vas a morir, pues vamos despacio con todo, ¿no? Y es un poco el rollo, cuando Eleazar me pidió que escribiera fantasía oscura antigua, yo tengo que decir que sigo sin saber muy bien qué es la fantasía oscura. Yo fui escribiendo lo que a mí me pareció, y ella me dijo que sí, pues ya estamos. Y entonces yo lo primero que pensé es voy a escribir gallegadas, que son las que me gustan a mí. Ya no le di muchas más vueltas. Y entonces ella me dijo, bueno, el relato está bien, pero es un poco pausado. Yo, ya, es que más rápido no me sale. En defensa que a mí me pareció bien, en la cadena de culpas, que Pepe no se puede defender, pero Pepe me dijo, es un poco pausado, y yo, a ver, a mí me gusta, dile que lo haga un poco, y yo, bueno, y ahí fue cuando te dije... E hicimos un arreglo, yo metí un párrafo de algo de acción y me dijo, ya está. Sí, ¿no? no. Sí, entonces, quiero decir que a mí me gusta mucho el tema de Galicia. A mí si me dejaran escribir algo, yo escribía todo el día de Galicia, que es lo que me gusta, pero sí que yo creo que tenemos ese aire de ser tranquilos, de ser serios y ser tranquilos y estar, pues depende, subes o bajas, pues no sé, vamos viendo, ¿no? O sea, entonces yo creo que a la hora de escribir pues se me nota un poco, entonces defenderme no soy yo, es la tierra que tira, ¿vale? Y nada, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo puedo seguir hablando de tonterías, pero... Por un poco seguir, ¿no? por lo que tiene que ver con mi relato y un poco en la línea de lo que decía Andrea también, ¿no? Con el rollo de la fantasía oscura. Yo lo que quería con el relato, y también un poco haciendo caso de las peticiones, con respecto al tema del folclore nacional, mi familia viene de Extremadura. Y bueno, en concreto en la zona de la Vera, pues le pasa un poco como a la tierra de Andrea, ¿no? Que tenemos leyendas para dar y para regalar, y que muchas de las toponimias de la zona pues tienen que ver con esas leyendas, ¿no? Yo soy un enamorado de mi tierra, o de la tierra de mis padres, porque yo por circunstancias pues me dio por nacer aquí. Oye, me podía haber nacido en otro sitio, pero nací aquí. Pero me siento muy de allí, ¿no? Entonces, el agua está muy presente allí, las gargantas y demás, y bueno, pues tenemos desde la garganta de los infiernos, la cascada del diablo, el charco de no sé, bueno, en fin.
el charco del cura, ves que aquí se murió un cura cuando no sé qué. Y dices, bueno, pues fantástico, en la cajada del diablo mejor no preguntamos, pues sí, tal. Entonces un poco cogiendo de ese hilo, bueno, pues quería hacer un relato que tuviera también un poco que ver con otra de las tradiciones que hay en un pueblo cercano al mío, que a lo mejor alguno conoce, que son los Empalaos, en Valverde de la Vera, ¿no? Y bueno, pues hacer una especie como de crítica velada en torno a lo que hay, porque bueno, pues las tradiciones son muy de cada zona, ¿no? Y cuando eso se convierte un poco en un espectáculo a nivel turístico, que está muy bien, que está fenomenal, ¿no? Porque siempre está estupendo que la gente conozca tu sitio, conozca tu cultura, conozcan las cosas, pero al final cuando se convierte un poco en un circo, pues la gente que es muy de allí empieza un poco a tomárselo de aquella manera, ¿no? Empieza un poco a sentirse como, no sé si ofendida, pero sí un tanto molesta. Y yo quería hacer algo que tuviera que ver con todo esto, hacer una especie de explicación, meter algunos aspectos de índole fantástica que me costaron mucho, porque no, yo reconozco que a la hora de escribir soy más tendente al realismo, ¿no? El tema de la magia me cuesta porque soy demasiado empirista. Yo escribo algo relacionado con la fantasía y digo, esto no se lo cree nadie. Pues, ya, sí, bueno, pues oye, cosas que tenemos, cada cual tiene lo suyo, ¿no? Esto es así. Sí, no, pero oye, mira, ahí ha salido, ¿no? Al final, teniendo ese tipo de cosas, al final ha salido, era un reto. Además es como... Es que además es como... piensas que es un relato de fantasía oscura, pero no. No. Yo como... Bueno, venga, que sí me gustó, ¿verdad? O sea, me gustó, pero dije, ya me lo ha vuelto a colar. Pero bueno. Sí, bueno, era un poco por ahí, ¿no? Yo creo que sí que tiene elementos de índole fantástica, ¿no? Además, hay una trama, bueno, que tiene que ver mucho con algunos de los aspectos que vivimos hoy en día en esta sociedad, ¿no? Muy tramas de corrupción, de carácter político, de carácter económico. Bueno, pues también me apetecía, ¿no? Darle bueno, pues quizá un cierto toque a eso, ¿no? Y unirlo con el folclore y hacer una especie pues, de esto, ¿no? Un personaje además también con unas características yo creo que pues también interesantes, ¿no? Me apetecía utilizar bueno, pues un personaje masculino con bueno, pues con una tendencia distinta para huir de clichés y pues yo creo que se ha conseguido, ¿no? O sea, a ese nivel. De hecho, me gustó mucho un comentario, si se puede, lo puedo decir aquí, ¿no? Que se decía... ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, lo comparto con vosotros, ¿no? No, pues decían que, a ver, Alex Pintor, que es el personaje, es un periodista que se dedica a, bueno, pues sacar a la luz bulos relacionados al estilo Iker Jiménez, pero en plan bien. O sea, en plan, oye, pues mira, os hemos cazado que estáis aquí sacando pasta con una historia que no tiene que ver, ¿no? Y bueno, pues él es homosexual y el relato no gira en torno a la homosexualidad del personaje. Entonces, me apetecía hacer algo que no tuviera como base única y exclusivamente esto, sino que fuera algo pues, normal, como es, algo normal, ¿no? Y tratarlo desde el punto de vista de la normalidad que tiene, ¿no? Y que, bueno, pues se haya hecho comentarios al respecto de eso con el relato, pues a mí personalmente me ha gustado, ¿no? Que alguien lo pueda ver y que lo vea como a mí me vino a la cabeza y como yo lo puse ahí en el relato, pues me parece interesante, ¿no? Que no sea algo a destacar, que no sea una cosa... Claro, es que parece que no es importante, pero incluso aunque sea de paso, está representado, es fundamental. Sí, me parece que es importante darle visibilidad a todo desde la normalidad. O sea, no desde lo tengo que meter a capón porque sí, no, desde la normalidad. O sea, yo creo que cuando hablamos de relaciones en la literatura las tenemos que hablar con total normalidad, que si se tiene que tratar un determinado tema, que se trate con normalidad, y creo que es un poco parte de la responsabilidad que tenemos como autores también a la hora de trabajar sobre ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, pues me parece importante también destacarlo, ¿no? en el relato, ¿no? Y bueno, pues bienvenido sea si el resto de la gente lo puede ver. Además también dentro de un ámbito rural, como era también el punto de partida del relato, ¿no?
donde quizá es pues mucho más perseguido y donde se pasa verdaderamente mal. Entonces, bueno, pues fenomenal. Si todo el mundo lo ve bien, pues yo encantado de la vida, ¿no? Hombre, no va a ser. Hombre, ya ves, claro que sí. Y bueno, pues nada, que yo creo que estamos fenomenal, que ahora ya podemos dar la... Si, Enerio, ¿y tú?